La enseñanza es lo que nutre el alma. Creo que no solamente en la iglesia, es como una cosa del mundo internacional. Ustedes oyen mucho cuando la gente discute, no le ponga ideología a eso. Es que quieren aprobar esa ley y ponerle ideología. Bueno, eso es lo que ha hecho daño, que no le quieren poner ideología. Entonces, el que es de un color quiere parecer de otro y camuflarse. Pero no hay necesidad, porque es que la gente tiene identidad, es con lo que piensa. Nosotros somos cristianos y tenemos una ideología cristiana. Entonces, lo malo es que yo sea cristiano y entonces tengo una ideología inconversa. Eso es lo que sí no funciona, ¿cierto? Me caso como inconverso, vivo como inconverso, crío a los hijos como inconverso, pero vengo a la iglesia todos los domingos. Pago los diezmos, colaboro. Y entonces soy como miembro de un club evangélico. Pero la vida cristiana es una dimensión en la que se vive, no es un punto. No es que yo no bailo, es que yo no voy a esto, no. Es una manera de ver la vida. Y el cristianismo tiene su propia filosofía de vida. Entonces, creo que es importante que nosotros hagamos esto como estamos haciendo aquí, nutrirnos de lo que creemos para que nuestra vida sea ideológica cristiana. Nosotros tenemos que pensar lo que Cristo dijo y creerlo, si no, pues entonces, ¿para qué? Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso era la profecía de Joel. En Hechos capítulo 2 y el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que esto hay que marcarlo en lo que dije antes, en toda la ideología cristiana. Porque la ideología cristiana se fundamenta en el hecho de que hubo un testamento, primero, que ese testamento se fundamentaba en lo que la persona podía hacer en la carne. Y eso era su debilidad. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Así que ese es el primer problema que teníamos. Un testamento que el testamento no era carnal, pero trataba de arreglar al hombre en la carne, y el hombre en la carne no funcionaba. Porque la carne está enferma, porque la carne no se sujeta a Dios ni puede, porque la carne mira para otro lado distinto al de Dios. Entonces, se hizo una promesa de cambiar ese testamento. El testamento primero, aunque usted lo ame mucho, la Biblia dice que no funcionó. No porque el testamento fuera malo, sino porque el hombre no se pudo adaptar a eso porque le exigía mucho y el hombre no podía hacerlo. Pero el Espíritu Santo no vino para que usted tenga una experiencia, vino para darle una vida nueva, una dimensión nueva de vivir. Amén. ¿Y cuándo viene eso? Dice, después de estas cosas. ¿Lo leyeron? ¿Verdad? Y dice, después de estas cosas, dice el Señor. ¿Cuáles cosas? Porque primero viene el arrepentimiento. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo.
no pongas en lo propio tu heredad. Y empieza ahí la expresión de arrepentimiento. Después de estas cosas, yo daré mi espíritu. Y eso sigue siendo así. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la Escritura. Se los arreglé para que ustedes entiendan lo que dice el versículo, porque es que con esa coma y coma ustedes se pierden. Porque el verso dice en el texto nuestro, el que cree en mí, coma, como dice la Escritura, coma, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero usted le quita la frase que está entre comas, que se puede quitar, sin dañar el significado. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la Escritura. Porque estamos aquí es para eso. No queremos una experiencia, queremos una vida espiritual. Donde hay muchas experiencias, entre ellas ese bautismo que tanto nos gusta. Pero eso es una experiencia dentro de la vida del Espíritu. Entonces, el Señor hizo esa promesa y la cumplió.